Bien, amados hermanos, paz a cada uno de ustedes. Grande es el privilegio que nuestro Dios nos ha concedido una vez más el estar frente a ustedes. Es de gran motivo de alegría el estar aquí una vez más, ya que nuestro Dios así lo ha permitido, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cuándo volveremos a amanecer. Muchas veces no sabemos si vamos a estar en la condición de poder ponernos de pie. Pero Dios nos ha permitido una vez más estar en este santo templo y meditar en su bella palabra. Quiero que antes de doblar nuestras rodillas, tomemos en consideración la lectura que encontramos en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según Mateo, en su capítulo 26, en sus versos 47 y el 49. ¿Ya lo tenemos? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Vamos a hablar un poco acerca sobre este acontecimiento, algo bastante conocido, ¿verdad?, por cada uno de nosotros y por el mundo en general. Pero no quiero ser yo quien hable, sino que quiero que me acompañen a hacer una oración para que sea nuestro Dios quien nos ilumine para discernir este bello mensaje. Acompáñenme. Soberano y buen Dios todopoderoso, que habitas en las alturas de los cielos, Padre santísimo, ante su presencia venimos de rodillas en señal de humillación, dándole las infinitas gracias, puesto que su magnificencia ha sido para con cada uno de nosotros, permitiéndonos una vez más abrir nuestros ojos y contemplar la belleza de su creación. También te pido por el perdón de nuestras culpas, porque también sabemos que como humanos y como materia somos débiles y que quizás muchas veces nosotros nos hemos metido en agravios por causa de nuestra ignorancia o por causa de nuestra falta de temor hacia ti. Pero a esta hora quisiera hacerle una petición bastante especial, en especial para su servidor. El estar aquí al frente es de temer, puesto que entre más hablo de su bello mensaje, más comprometido me siento al estar al frente suyo. Pero permíteme, Padre de los cielos, que pueda yo transmitir este mensaje, pero ser solo la herramienta, y que sea usted quien hable por medio de mí, que sea usted quien se manifieste por medio de este mensaje, y que sea usted quien nos aclare todo lo que hemos de hablar en esta tarde. Si hay algún hermano que viene en camino, te pido que lo guardes y que lo bendigas, porque sabemos que dejamos de lado muchas cosas con tal de estar aquí, aunque hay veces que situaciones mayores nos las impiden. Pero si hay algún hermano que no ha podido venir, te pido que lo guardes igualmente, para que próximamente en el día de reposo que se acerca podamos estar juntos y unánimes. Son gratitudes que le damos y favores que le pedimos, amparados en ese nombre perfecto y recto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor de gloria. Amén. Bien, acomódense, amados hermanos. Bien, como yo les mencionaba, vamos a hablar de un suceso bastante conocido y que es un suceso que nadie ignora, puesto que está muy relacionado con lo que está por acontecer dentro de 9 días, si no estoy mal, que es la conmemoración de la muerte y resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros al leer este pasaje nos ponemos a pensar en qué cabeza cabe o cómo lo podríamos
¿cómo lo podríamos poner? ¿Qué estaba pensando Judas en ese momento para decir, voy a entregar al maestro? Un suceso que quizás hasta la fecha nos pone a pensar, ¿por qué lo hizo? ¿Qué necesidad tenía? ¿Acaso tenía alguna necesidad de Judas hacer un acto tan vil como es entregar al divino maestro? Por eso el título de este tema lo hemos titulado 30 piezas de plata, que es nada más y nada menos el precio por el cual nuestro Señor fue vendido, ¿verdad? Ya se venía hablando, ¿verdad?, desde antiguos tiempos, que el Mesías, el que había de venir, iba a ser traicionado. Así lo menciona el Salmo 41:9, ¿verdad? Salmo 41:9, que dice que aún el hombre de mi paz, dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿qué dice que hizo? Alzó contra mí el calcañar. Ahí dice calcañar, pero nosotros lo conocemos como el carcañal, ¿verdad? Así lo manejamos nosotros coloquialmente, ¿verdad? Y que también se mencionaba en Zacarías, en su capítulo 12 y verso 11, si no estoy mal, el precio por el cual se iba a pagar, ¿verdad? Que dice que en aquel día, 11:12 es, perdón, 11:12, lo digité al revés. Zacarías 11:12, que dice, y yo les dije, dice, si os parece bien, dadme, ¿qué? Mi salario, dice, y si no, dejadlo, dice. Y pensaron por mi salario, dice, 30 piezas de plata. En estos dos textos vemos dos cosas importantes: que alguien muy cercano al Señor Jesucristo le iba a traicionar, y aquí vemos en este pasaje por el precio por el cual iba a pasar, iba a ser entregado, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que me llaman la atención dentro de este acontecimiento, y es lo siguiente: el pensar muchas veces que nosotros no tenemos o no tendríamos ese valor, ¿verdad? Porque el solo pensar, yo creo que muchas veces nos hemos puesto a pensar, ¿verdad? ¿Cómo tuvo Judas, dice uno, ¿verdad? El valor para entregar al maestro. Yo creo que yo, si hubiera tenido esa oportunidad, uno lo hubiera pensado 2 veces, ¿verdad? Uno dice así, ¿verdad? Yo no tuviera el valor, quizás hubiera aprovechado al máximo el tiempo de estar con él, le hubiera preguntado más cosas, no hubiera hecho algo así. Pero ¿qué es lo que pasaba con Judas, o qué fueron las situaciones que lo llevó a hacerlo? Quizás la Biblia no relata exactamente cuál fue el motivo por el cual Judas lo hizo, o sí lo menciona. Quizás no lo menciona, solo menciona, ¿verdad?, que dice que él fue hacia los principales sacerdotes. Busquémoslo, que dice, de hecho es justamente atrás, un poquito más atrás del texto que tenemos en consideración, en Mateo 26:14. Mateo 26:14, que dice, entonces, dice, uno de los 12, que se llamaba ¿quién? Judas Iscariote, dice, fue ¿hacia dónde? A los principales sacerdotes. Aquí podemos ver algo bien interesante. ¿Quién corrió hacia quién? ¿Fueron los principales sacerdotes a buscar a uno de los apóstoles? ¿Qué dice el texto? ¿Quién fue a quién? Fue Judas, ¿verdad? Buscando. Y pongamos atención en este texto, que dice,
Y Judas les preguntó o les dijo: ¿qué me queréis dar? Dice, y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Fíjense que buscando un poquito más o menos o indagando el precio más o menos de este valor de 30 piezas de plata, quizás no hay una conversión o una comparación en la actualidad, pero dice que más o menos una pieza de plata vendría a equivaler lo que en aquel momento vendría a ser un denario o un dracma. ¿Y a qué equivalía un denario? A un día, dice, de salario de un ¿qué? De un jornalero o de un trabajador común. Entonces, no, me equivoco, que una pieza de plata vendría a equivaler lo de cuatro, porque así está, era un tetradracma, según datan los escritos. Entonces que una pieza de plata vendría a equivaler a 4 dracmas o a 4 denarios. Y que si nosotros hacemos la conversión, que multipliquemos 4 por 30, ¿cuánto da? 4 por 3, algo rápido. 4 por 3, 12, ¿verdad? 4 por 3, 120 denarios. Lo equivalente a 120 días de trabajo, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar que nos paguen lo de 120 días en un momento, yo creo que lo de 4 meses, yo creo que es un precio bastante alto, ¿verdad? Un precio bastante, podríamos llamarlo así, atractivo. Y que dice que una vez, dice que el siguiente versículo, que dice que desde entonces una vez hubo un acuerdo. Judas, ¿qué hacía? Buscaba una oportunidad para entregarle. Cuando nosotros empezamos a unir pieza por pieza, cuando nosotros empezamos a entrelazar los sucesos, este acontecimiento viene a dar durante los últimos, ¿qué? Los últimos 6 días, si no estoy mal, ¿verdad? Porque posteriormente fue que sucedió esto. Y dentro del acto del ungimiento podremos encontrar una de las razones por las cuales al menos su servidor considera del por qué Judas actuó de la manera por la cual actuó. ¿Ustedes consideran que una persona temerosa y una persona que ya había conocido al Divino Maestro hubiera actuado de la manera que actuó Judas? Una persona que había conocido lo que el Maestro había venido a enseñar era capaz de hacer. Pero la mentalidad de uno va cambiando cuando empieza a perder el temor. ¿A quién? A Dios. Porque busquemos en la versión de Juan, en su capítulo 12, y vamos a leer el ungimiento de Jesús en Betania. En su verso 1 en adelante dice que 6 días antes de la Pascua, dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, dice. Entonces Marta, dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice, y le ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos.
Y la casa se llenó, dice, de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, ¿quién fue? Fue Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había ¿de qué? De entregar. Ya en estas alturas, los escritores, cuando se referían a Judas, no podían omitir este sobrenombre, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque ya estaba a punto de acontecer la entrega. Y sigamos leyendo. ¿Por qué, dice, no fue este perfume vendido sino por 300 denarios y dado a los pobres? Dice así. Qué buen corazón tenía Judas, ¿verdad? De decir, no hombre, ¿y por qué lo desperdicia? ¿Por qué había necesidad de botar ese perfume tan caro? Que así un perfume que nosotros utilizamos, ¿verdad? No de eso, de las revistas, ¿verdad? Sino que era un perfume único, un perfume que valdría mucho dinero. ¿Y que íbamos a hacer con qué? Dice, que lo íbamos a entregar a los pobres. Pero ¿acaso esa era la intención de Judas? ¿Qué dice el verso 6? Pero dijo esto, dice, no porque se cuidara de los pobres, dice. O sea, Judas no tenía por qué, no lo decía de corazón, de preocuparse por el prójimo, por cuidar al de a la par, al necesitado, sino que por qué lo hacía, dice. Sino que porque era ladrón, dice. Y teniendo la bolsa, dice, sustraía de lo que se echaba en ella. Yo creo que es en este punto donde empezamos, o al menos su servidor empieza a creer de que ya se iba encaminando quién iba a ser quien le iba a entregar. ¿Por qué? Porque aquí vemos que no había temor alguno, porque ¿qué dice el 8º mandamiento? El 6º dice, no matarás. El 7º dice, no cometerás adulterio. ¿Qué dice el 8º? El que conocía la ley sabía que eso era ¿qué? Un hurto. Entonces, desde el momento que Judas empezaba a practicar este tipo de cosas, podríamos decir que ya no había temor de él y que había descuidado ¿qué? Su vida espiritual. Y es ahí donde podemos empezar a ver y empezar a deducir que él iba a ser quien le había de entregar. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, una vez ya acontecido todo eso, ¿verdad? Podemos ver que no cabe duda que Judas cometió algo que durante las edades, durante el pasar de los años, el pasar de las generaciones, es algo inolvidable. Es algo que incluso cuando alguien comete una, llamémoslo así, un pequeño equívoco, ¿verdad? De preferencia, ¿verdad? De decir, yo me decanto por esto, yo tengo mi mejor amigo y mi mejor amigo viene y le hace segunda al otro. ¿Qué le dice uno? Pues sos un gran Judas, le dice. ¿Por qué? Porque me has traicionado mi confianza, porque has sido vos quien yo confiaba en vos, pero no me apoyaste. Uno así se refiere, ¿verdad? A las personas que no lo apoyan a uno, o cuando están en contra sabiendo que nosotros éramos de confianza de ellos. Pero a mí me llama mucho la atención que no sé si estoy mal, no sé si es en el relato de Lucas, que menciona que justamente cuando
el Señor Jesucristo iba a ser entregado, ¿quién entró en el cuerpo de Judas? Satanás. No sé si es en Lucas o en Marcos. Creo que es en Marcos, si no estoy mal. Bien, se me escapó, pensé que lo había anotado, pero no lo anoté. Pero sí cabe recalcar que fue Satanás quien había tomado posesión de Judas. Pero es increíble cómo este relato llega a tener impacto hasta el día de ahora. Y que nosotros con el pasar del tiempo lo vemos, lo hemos escuchado una y otra vez, y como su servidor quizás todas las veces lo escucho, todas las veces me sorprendo de esta historia. Todas las veces que lo escucho, todas las veces me pongo a pensar por qué Judas lo hizo. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿O cuál es el punto central de este tema? Nosotros decimos que Dios me libre de hacer una acción así, pero de manera inconsciente. Nosotros hemos entregado al Maestro una y otra vez. Quizás nosotros nos ponemos a pensar y decimos, el Maestro ya no está aquí, ya no se puede volver a entregar. ¿O sí? ¿Podemos entregar al Maestro? ¿Lo podemos entregar, sí o no? ¿Cómo? Lucas 22, 3. Ahí está. Que dice que, y entró Satanás en Judas, dice por sobrenombre Iscariote, dice, el cual era uno de los 12, dice, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de guardia de cómo le entregaría. Ahí está ese texto. Pensé que lo había anotado, pero no lo anoté. Ahí está. Entonces empezamos, ahí vimos, ¿verdad? Que una persona temerosa, una persona que descuidó su espiritualidad, una persona que ya es por demás, una persona que ya no tomó esa buena práctica de cuidarse su cuerpo y de su santidad, podemos ser seducidos muchas veces. Y es justamente lo que quería abordar en este tema, que muchas veces nosotros por querer alcanzar algo o por querer saciar alguna necesidad material, decidimos entregar a Jesucristo. Pero ¿cómo? Si yo no lo puedo entregar porque Él ya no está aquí. Yo no he pedido algún valor monetario por el Señor Jesucristo. No crea, muchas veces lo hemos entregado por algo más pequeño. Con mis actitudes. Muchas veces decimos, no quiero ir a la iglesia hoy. Tengo ganas más de ir a la playa. Tengo más ganas de ver el partido quizás, ¿verdad? Muchas veces con actitudes así, miren. Y lo negamos, lo entregamos. Incluso, muchas veces por una segunda persona, fíjense. Una persona que está completamente entregada a las cosas de Dios, pero viene y se encuentra con alguien, en el caso de los varones, ¿verdad? Una mujer que viene y le roba el corazón, ¿verdad? Y que Dios guarde, un hombre enamorado no tiene frenos. ¿O me equivoco? Quiere ese venadito, dice ella. Pero lastimosamente llegamos a descuidar nuestra integridad espiritual. A tal punto que nosotros estamos dispuestos a entregar al Maestro, a lo que nosotros hemos creído. Nahum, ¿cómo lo sabe? Su servidor pasó por eso.
Si no me están preguntando, no están por saberlos ni yo para contárselos. Pero quizás muchas veces nosotros el decir así, muchas veces así nos pasa. Muchas veces, no hombre, ¿cómo voy a entregar yo a Jesucristo si Él ya vive en mí? Pues yo estoy bien seguro de lo que yo he creído. Yo ya estoy confiado, estoy bien cimentado en lo que yo he creído. Su servidora ya con una mujer de afuera. Y créanme que por eso doy gracias a Dios que pasé esa mala etapa, pero si no hubiera reaccionado en el momento justo, yo creo que quizás su servidor no estaría aquí al frente de ustedes. Yo creo que estaría allá afuera, andando para arriba y para abajo. Pero quizás pongámonos a pensar, no todos corremos con la misma suerte, ¿o sí? Su servidor puede decir, estuve a tiempo de retractarme, estuve a tiempo. El caso de Judas no fue lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no estuvo a tiempo? Dice en el relato que más adelante dice que en Mateo 27, en sus versos 1 en adelante. Aquí el Señor Jesucristo dice que ya había sido entregado, dice, y ya había sido llevado ante el concilio. Y en esta oportunidad iba a estar al frente de ¿quién? Del gobernador romano, Poncio Pilato. Y en esta parte dice, venida la mañana, dice, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, dice. ¿Para qué? Dice, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, dice, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pongamos atención a estos siguientes 3 versos. Dice, entonces Judas, dice, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hizo? Devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he entregado sangre inocente, dice. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú, dice. Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, ¿qué dice? Salió y se ahorcó. Estaba arrepentido Judas, he entregado sangre inocente. ¿Qué me había pasado por la cabeza? ¿Qué necesidad tenía yo de entregar al maestro? Él no había hecho nada él no me había hecho nada. Él más bien quería que todos obtuviéramos la salvación. Él hacía que nosotros estuviéramos vivos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hice? Yo creo que es lo que pensó Judas, ¿o no? He entregado sangre inocente. Qué lamentable, hermano, qué lamentable. Yo creo que pongámonos a pensar, hermanos, es algo de temer, de pensar que nosotros no podemos entregar o no podemos el retractarnos, el pensar que nosotros no podemos simplemente el ceder ante otras cosas. Porque muchas veces nosotros de manera inconsciente al mundo le decimos, ¿qué nos ofreces? Porque así llamemos lo que es. Allá afuera nos ofrecen muchas cosas que son de interés para cada uno de nosotros. ¿O me equivoco? ¿Cuántos trabajos hay de $800 para arriba? Muchísimos trabajos, pero ¿qué le dicen? Me tiene que trabajar sábado, dice. Me tiene que trabajar sábado. Sábado no, porque cuando más lo necesito aquí. Y uno dice, pero es que $800 no me caerían mal. $800, yo que gano el mínimo,
2 veces y medio lo que yo gano. Quizás solo un par de años. Solo un par de años, ¿verdad? Y ya después me salgo del trabajo y vuelvo a la iglesia. Uno nunca sabe si vamos a vivir ese tiempo. Uno nunca sabe si nos vamos a arrepentir muy tarde. Uno nunca sabe si va a tener la oportunidad siquiera de decir sangre inocente entregada. Entonces, porque el mismo Señor Jesucristo decía siempre en Mateo, en su capítulo 16, en sus versos 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará, dice, el hombre, dice, si ganara todo el mundo, dice, pero qué? Perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Acaso las cosas materiales valen más que lo que yo estoy ganando ahora en este momento aquí? ¿Hay algo que pueda remunerarse que yo le dijera, le doy por 1 hora de su tiempo? No hay nada que se compara. Esas 30 piezas de plata no valen nada. El salirnos de la iglesia por un mejor puesto de trabajo, por quizás alguna relación estable, quizás alguna mejor posición social, vale más que en lo que hemos creído. Yo les pregunto, ¿están dispuestos ustedes a entregar lo que han creído con tal de bienes materiales? Pero el apóstol Santiago nos hace una recomendación, y es para que lo tomemos mucho en cuenta. Ya con este texto voy a ir finalizando. Si nosotros nos sometemos a Dios, no nos va a faltar nada. Si nos sometemos a Dios, nos va a ir bien. Pero aquí hace 2 recomendaciones. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo sé que allá afuera hay muchas cosas que son bastante atractivas por nosotros, pero ¿valdrá la pena entregar al Señor Jesucristo por algún bien material? ¿Por algo momentáneo? Sí, por el momento usted va a gozar lo que quiera, pero después va a ser el ay y el crujir de dientes. 30 piezas de plata. Que el Señor bendiga en cada uno de sus corazones esta meditación, esperando que sea de provecho para cada uno de nosotros. Paz, mis hermanos.